¿sabías que ser pobre también cuesta? Es un costo silencioso, pero devastador. En Latinoamérica, el lugar donde naces puede hacer que sobrevivir con casi nada sea barato o imposible. Hoy vamos a comparar los 10 países de la región donde ser pobre es más caro o más barato. Un ranking polémico con datos actualizados que no te va a dejar indiferente. Quédate hasta el final y dime si en tu país se vive como muestran estos números, o peor. Arrancamos con Paraguay en el puesto 10. Según el índice de costo de vida Numbeo 2025, Paraguay es el más barato de Sudamérica, con un puntaje de 23. Aquí los precios de alimentos básicos son notablemente bajos. Un kilo de arroz ronda $0,80 americanos, un litro de leche $1 americano. Y el costo mensual de comida puede mantenerse entre $150 y $200 americanos para una persona con lo mínimo. Alquilar una habitación sencilla cuesta entre $150 y $200 americanos en barrios periféricos o algo más en zonas céntricas. Pero cuidado, los sueldos también son bajos y la informalidad es altísima. Aunque la estadística dice que ser pobre sale menos caro, aquí, muchas familias aún viven al día sin acceso pleno a salud o educación de calidad. En el 9º lugar está Bolivia, con un índice de aproximadamente 25. Bolivia mantiene precios bajos en muchos productos agrícolas, con mercados populares donde aún se consiguen frutas y verduras baratas. Una comida callejera puede costar $1,50 o $2 americanos, y el alquiler de una habitación en ciudades como Cochabamba o Sucre se encuentra desde 100-150 USD. Pero la pobreza rural sigue siendo dura, mucha gente vive sin agua potable o electricidad confiable. Para quienes tienen ingresos mínimos, sobrevivir es más barato que en otros países, pero las carencias estructurales no se solucionan con precios bajos. Brasil ocupa el puesto 8, con un índice alrededor de 25,5. Aquí el contraste es brutal. En las megaciudades como Sao Paulo o Río, un cuarto sencillo puede costar 200 a 300 USD y la comida está entre las más caras de la región. Sin embargo, en zonas rurales o el norte del país los precios son mucho más bajos. Esto hace que el promedio nacional sea accesible en comparación con otras economías, pero el problema es la desigualdad. Millones de brasileños viven en favelas, sin servicios básicos formales, pagando sobreprecios por agua y electricidad informales. Ser pobre en Brasil muchas veces significa pagar más por menos. Colombia está en el 7º lugar con un índice cercano a 26. Tras años de inflación moderada, en 2025 se celebra una caída al 4,8%, pero el costo de vida sigue siendo alto para quienes ganan el salario mínimo. Una habitación sencilla en Bogotá o Medellín cuesta entre $150 y $250 americanos, mientras el transporte público mensual se acerca a $25 americanos. La comida, aunque accesible en plazas populares, ha subido notablemente, con la carne y el pollo en precios que ahogan a los más pobres. Además, la violencia y el desplazamiento interno obligan a muchas familias a pagar alquileres elevados en barrios inseguros. Sobrevivir siendo pobre en Colombia significa vivir con miedo y calculadora en mano. En el puesto 6 tenemos a Perú, con un índice de aproximadamente 29,5. Lima, la capital, se ha vuelto especialmente cara. Alquilar un cuarto pequeño ronda los 120 a 200 USD y el transporte, aunque relativamente barato en promedio, sigue sumando. La canasta básica para una persona fácilmente supera los $200 americanos al mes. A esto se suma la brecha urbano-rural. En zonas andinas los precios pueden ser menores, pero la pobreza es más extrema y el acceso a salud y educación es mucho peor. Para el peruano pobre, sobrevivir significa priorizar siempre comida, alquiler o salud. Argentina ocupa el 5º puesto con un índice cercano a 35,7. Aunque la devaluación hace que los precios en dólares parezcan bajos para extranjeros, la realidad interna es caótica.
La inflación anual ha estado entre 30 y 50%, pulverizando sueldos. El salario mínimo apenas alcanza para la mitad de una canasta básica familiar. En Buenos Aires, alquilar una habitación sencilla puede costar más de $200 americanos. Además, la crisis económica obliga a muchas familias a vivir hacinadas o a elegir entre pagar el gas, la luz o comer carne. Ser pobre en Argentina es sobrevivir en una economía en guerra contra sí misma. Ecuador está en el cuarto lugar con un índice cercano a 32. Aunque tiene el dólar como moneda oficial, lo que evita devaluaciones extremas, los precios se han ajustado a estándares internacionales. Los alquileres más baratos en Quito o Guayaquil empiezan en 150-200 USD. El transporte y la comida también subieron, el arroz supera $1 americano el kilo, la leche $1,30 americanos. Para los salarios mínimos, que rondan $460 americanos, la canasta básica está peligrosamente cerca del total del ingreso. Muchos viven endeudados o dependen de remesas. El costo de ser pobre aquí es que no hay margen de error. En el puesto 3 tenemos a Venezuela. Aquí la contradicción es brutal. En dólares, algunos precios parecen bajos, alquileres de cuartos por 30-50 USD, comidas por 2-3 USD. Pero esto no cuenta toda la historia. El país sufre una hiperinflación que sigue entre 350 y 450% interanual. La mayoría de los salarios están en bolívares, que se devalúan constantemente. El sueldo mínimo oficial no cubre ni el 5% de la canasta básica. Además, hay escasez crónica, muchos productos simplemente no están disponibles o se venden en el mercado negro a precios altísimos. Ser pobre en Venezuela significa depender de remesas, trueque o ayuda humanitaria para sobrevivir. En el segundo lugar más caro para ser pobre está El Salvador. Aunque muchos celebran la dolarización, esta misma política hace que los precios se ajusten al mercado internacional mientras los salarios quedan estancados. La canasta básica urbana ronda los $248 americanos y el salario mínimo es de unos $408 americanos, dejando poco margen después de pagar comida. Alquilar un cuarto barato cuesta entre $100 y $150 americanos. Para miles de familias, cubrir servicios básicos, transporte y alimentación requiere milagros financieros. Aquí ser pobre no significa solo pasar hambre, sino elegir a cuál necesidad vital renunciar. Y llegamos al puesto número 1, Uruguay, el país más caro para ser pobre en América Latina. Con un índice de 46,3, su costo de vida es casi el doble que el de Paraguay. Los alquileres más básicos en Montevideo superan los $250 o $300 americanos. El precio de alimentos básicos también es elevado, leche a $1,50 americanos el litro, carne a más de $7 americanos el kilo. Aunque el salario mínimo es alto en dólares, unos $520 americanos, la canasta básica familiar se dispara a más de $1,000 americanos. La paradoja es cruel, es el país más desarrollado socialmente de la región, pero también donde ser pobre es más insostenible. Miremos este ranking completo, Paraguay con índice 23, Uruguay con 46. Significa que para una persona con bajos ingresos, el costo de la misma canasta de supervivencia puede ser 2 veces mayor dependiendo de dónde viva. En un continente donde millones viven con el salario mínimo o menos, estas diferencias son cuestión de vida o muerte. Pero estos números no cuentan toda la historia. Ser pobre en Latinoamérica es más que pagar renta o comprar arroz. Es no tener salud garantizada, es elegir si pagar transporte o comer, es no poder ahorrar jamás. Mujeres, jóvenes y comunidades rurales están aún más expuestas. Incluso países que no aparecen en este top 10, como México o Guatemala, tienen su propia tragedia. En México, por ejemplo, casi la mitad de los niños nacen pobres y mueren pobres. La pobreza no es solo falta de dinero, es falta de oportunidades, de educación, de futuro.
Por eso este ranking no es para burlarnos ni para conformarnos. Es para reflexionar y actuar. ¿En tu país se vive como muestran estos datos? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video para que más gente vea la realidad sin maquillaje.